vea hablando, por ejemplo, Ok, que ok. no se nos vea en cueros como el hombre imán, puede ser también. Vamos a incorporar a Lucía García Atkinson, estábamos hablando con ella, ¿no? Entre nosotros esta vez, con quien estábamos comentando la actuación del hombre imán hoy en el Congreso de la Nación Argentina, en el evento antivacunas. ¿Ustedes pueden creer que llevaron a un hombre imán para demostrar que desde que se dio la vacuna contra el COVID los metales se le pegan en el pecho? Yo No, hice el no. experimento y me cae todo a mí, no se pega nada. Ojalá sirviera para levantar la vacuna de COVID. No, se cae Claro, todo lo que se tiene que caer, se cae. Yo exacto. me di como 5 vacunas, no se me subió nada. Hasta la Sputnik me di, así que Yo también, claro. Bueno, la que no sé si tendré tocara. el chip ese ruso en mi cuerpo, no, eso no lo detecté. Probablemente sí. Claro, claro. Tengo ideas Pero, comunistas, ¿eh? Eso me está pasando. pero te pasaba desde antes, me Pero parece. sí. No, pero es muy impresionante ver el Congreso argentino transformado en lo que era el Congreso brasileño de hace unos años con los bolsonaristas, que eran todos religiosos, qué sé yo. Este, Terraplanistas, ¿no? claro, ahora van a hacer otro congreso para demostrar que la Tierra es plana. Es toda una pérdida de tiempo para que no nos demos cuenta de cómo nos están afanando hasta el aire. Creo que tiene que ver con eso. Pero vos estuviste, vamos a ir por tu tema, en el 38º Encuentro Plurinacional de Corrientes. Exactamente. Allí estuvimos este fin de semana extra largo porque fueron 4 días. Y bueno, y la verdad es que el encuentro es lo que siempre fue, ¿no? Ese espacio potente de reunión, de discusión, de compartir, bueno, de reencontrarse con muchas compañeras de distintos lugares del país con las que hemos compartido otras instancias. Este tuvo la particularidad de que por primera vez marchamos en un grupo de compañeras bajo la bandera del MDF, el Movimiento Derecho al Futuro, Ujú. y hicimos un plenario también de ese espacio con presencia de compañeras de todo el país. Así que una columna muy, muy extensa de más de 1.000 mujeres y diversidades, la nuestra. Y bueno, y esto, se recuperó lo festivo que tienen los feminismos a pesar de este contexto tan hostil. Es Hubo increíble. también, sí, una plaza por la libertad de Cristina, que en realidad fue una playa porque se hizo ahí a la vera del río Paraná, donde ella mandó un mensaje para las participantes del encuentro. También la primera vez que Cristina envía un mensaje al encuentro de Al mujeres. encuentro de mujeres. Así que fue un momento también muy fuerte. Y bueno, y después el debate en los talleres, 126 talleres esta vez, con temáticas que se van actualizando, o sea, están las temáticas históricas, pero bueno, van mutando, ¿no? Los nombres, las Claro. problemáticas. Participamos, por ejemplo, en una de las jornadas del debate de deuda externa y soberanía, interesantísimo, Ujú. donde, bueno, todo el tiempo se reflexionaba sobre esta vinculación del endeudamiento en términos particulares y familiares con Ujú. el endeudamiento de los países, ¿no? Claro, claro. Cómo ahí hay una vinculación que no es lineal con esas metáforas que le gustan a algunos ministros de Economía de comparar la macroeconomía del país con la cotidiana de una casa, pero que bueno, tiene unos lazos, unos vínculos importantes y que bueno, tiene que ver con un modelo económico, ¿no? Eh, que apunta sobre todo a esto, a la pérdida de soberanía, ¿no? En todo sentido. Así que, nada, eso, el feminismo discutiendo política, no solo los Claro. temas propios de las agendas, digamos, más características, como las temáticas de diversidad vinculadas al aborto, etcétera, sino discutiendo el modelo de país, el futuro, el trabajo, la producción, la soberanía, ¿no? Así Claro, si que uno lo piensa un poco, el hecho de vivir en un país que ha perdido su soberanía implica que cada uno de nosotros que vivimos dentro de este país hemos perdido a su vez soberanía sobre nuestras propias vidas. exactamente. Y en ese sentido, bueno, ni hablar del universo digital, ¿no? En términos de pérdidas de soberanía también.
claro, Eso también se habló de las violencias digitales. Eh, bueno, la verdad es que lleva unos días como procesar todos los debates y después ponerlos en común. También estuvimos participando en otra de las jornadas del taller de derechos humanos, donde además de, bueno, de las agendas propias vinculadas a memoria, verdad y justicia, se habló de las situaciones críticas que se viven en las escuelas, ¿no? Del empobrecimiento de los pibes y las pibas, de cómo las docentes tienen que amparar situaciones para las que tampoco tienen recursos. ujú, Bueno, de una situación muy compleja que la vemos, la conocemos, pero que puesta en la boca de mujeres de distintos lugares del país te da una dimensión de lo federal también, ¿no? De este momento que estamos atravesando. Eh, y ¿sabes qué? De la presencia de las mujeres sosteniendo en todos los claro, lugares, ¿no? En la escuela, en el barrio, en la comunidad. Eh, es un rol que nosotras ya desde el encuentro se reconoció, se pudo visibilizar en el contexto del 2001, ¿no? Con incluso en años previos con los piquetes los movimientos desocupados, como las mujeres eran las que salían a armar la olla y a darle pelea a la crisis cuando muchos de los varones despedidos se deprimían o no encontraban la manera. Bueno, eso otra vez está se ve pasando. con claridad, está pasando, eh, y hay una experiencia, ¿no? Y un fortalecimiento del propio movimiento feminista de esas mujeres que están en las trincheras, ¿no? Que nosotras también estamos en esos lugares. Entonces, bueno, eso también se compartió, se valoró, y bueno, y quedó toda una agenda de trabajo hacia adelante para seguir pensando, seguir construyendo. Las redes, a mí siempre me impacta eso, las redes que se construyen en los encuentros, que son infinitas después, ¿no? Capilaridades que terminan en cosas, qué sé yo. Ahí se armó la campaña nacional por el derecho al aborto, que cumplió 20 años este año. La red PAR, de la que yo soy parte, Periodistas Argentinas en Red por una Comunicación No Sexista, nace de los encuentros, proyectos cooperativos, bueno, infinidad de iniciativas que surgen del intercambio, del conocerse y de compartir esos días, y que se proyectan después, ¿no? En el tiempo y con esta impronta federal. Así que en ese sentido, tiene la misma vitalidad que le conocimos al encuentro de mujeres y, y bueno, y las locales, las correntinas, muy conmovidas con la presencia y es importante también, esto lo Corrientes hablamos, había sido elegido ¿por qué lugar? el caso de Loan, Loan era. por Ah, la desaparición de Loan, exactamente, de la que no hay novedades judiciales. claro, y el Todavía. próximo encuentro va a ser en Córdoba. Exactamente, el próximo encuentro va a ser en Córdoba. El último día, el lunes, se votó, en realidad no se vota, el sistema es el aplausómetro. Ajá. eh, entonces se presentan las compañeras del lugar propuesto y exponen por qué están proponiendo que sea en ese lugar. Y las opciones esta vez fueron Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por aclamación fue elegida Córdoba, que tuvo una propuesta muy contundente, porque recorrieron una serie de temas de la agenda feminista importantes y un par de cuestiones muy sensibles, ¿no? Como que es el territorio de Agustín Laje, por ejemplo, Claro, que allí sucedió el doble femicidio de eh, Lauta, ¿no? El libertario uruguayo que sí. persiguiendo a su expareja, bueno, la mató a ella y a la madre y secuestró a su hijo, eh, que no es que no haya femicidios de estas características en otros lugares del país, este tiene la particularidad de que el ejecutor es un confeso libertario, ¿no? Un militante de, de esas, del odio, de la crueldad, Sí, sí, sí. de las ideas del aje, Un ¿no? lector del AGE, claro. Exacto. Entonces, bueno, eso también cobró sentido, que es la tierra del cordobazo,
bueno, apelaron a todos los valores las cordobesas de su provincia y nos terminaron convenciendo de que era el lugar para hacerlo. Y un poco esto, ¿no? Lo que queda, porque hay algo en por qué se elige una sede, pero también después hay algo que es qué deja el encuentro en ese lugar, en ese territorio. Y el encuentro deja mucho movimiento, ¿no? Mucha marca, mucha impronta, fortalece a las compañeras locales de Ujú. todos los ámbitos, especialmente a las que están en la política, y, y después tiene como derrama, ¿no? Sí, en esos términos lo planteaba Araceli Ferreira, con quien estuvimos hablando, correntina, diputada mandato cumplido y una gran dirigente del campo nacional y popular, y bueno, ¿y en qué cosas eso impacta, no? Después, por ejemplo, entre otras cosas, en que se vuelva para atrás la denominación por parte de la sociedad rural de un predio con el nombre de un represor de Marchi, a partir de que el Consejo Deliberante declaró su repudio en función de esto. O sea, que no solo derrama en términos estrictamente de la agenda feminista, sino de una agenda que es mucho más amplia, porque los feminismos, bueno, discutimos todo, imagínate, 126 talleres, cantidad inmensa de temas, ¿no? Claro, Si les parece, compartimos la reflexión de Araceli Ferreira, eh, dale, el después. dale, dale. Habiendo transcurrido el fin de semana pasado la 38 edición encuentrera en Corrientes, queda un saldo local tangible en cosas, resoluciones judiciales en casos emblemáticos de pibas criminalizadas por eventos obstétricos, las dieron por cerrada como se venía exigiendo, hablan de cómo derrama en la sociedad, en sus estructuras, y esa femienergía encuentrera, y también refuerza con claridad que el feminismo, el transfeminismo, es el único movimiento que presenta una agenda completa de temas que se abarcan, que se debaten y sobre los que se construyen propuestas y redes de contención o de reclamo. ¿Sí? Esa masividad que supo construir el feminismo en Argentina, que es algo bastante único a nivel mundial, tiene esa característica. Acá construimos una agenda que la desarrollamos en los 116 talleres y que van desde los reclamos históricos por la igualdad económica, por la paridad política real, que tiene que ser en los recintos, no solo en las listas, la educación, la justicia con perspectiva de género, también se entroncan con demandas frente a un gobierno antiderechos y represor como el de Milei, para que no haya retrocesos, pararnos juntas, fuertes, repensar las conquistas, repensar las debilidades, buscar esas nuevas formas y estrategias de organización frente a la reacción conservadora. El feminismo, particularmente el popular, se posiciona como una fuerza de cambio social, política, que buscamos transformar las estructuras de ese poder concentrado, privilegiado, ultrafinanciarizado. Ahí Bueno, la voz de estamos. Araceli Ferreira, ¿no? Todo un programa político desplegó en ese análisis, y por ahí como algunas cuestiones para precisar. Se discutió y se discute en el feminismo, pero se discutió particularmente en el encuentro mucho la preocupación alrededor de las debilidades de la democracia, ¿no? De cómo se van corriendo los límites. Bueno, esta semana tuvimos la designación de un ministro de Defensa que es un militar, ¿no? Un consenso democrático que se había sostenido más de 40 años, que ese lugar no lo iba a ocupar nadie de rango militar, y bueno, y de un plumazo, ¿no? Milei dio por tierra con eso. Además, un teniente coronel, hijo de un represor, que nunca se expresó repudiando los crímenes de lesa humanidad de él, ¿no? No, En creo que participó del asalto a la casa Teruggi Mariani. el padre, pero él, Ah, Carlos, el padre, claro, claro, es hijo de él, uno de
de los que asaltaron la casa Teruzzi Sí, sí, Mariani. que murió impune porque murió en 1993, donde todavía no se hacían los juicios de lesa humanidad. Pero él, digo, si va a ser funcionario de la democracia, lo mínimo que se le debería exigir es que se pronuncie públicamente contra los crímenes de lesa No, seguramente está orgulloso de su humanidad. No padre. va a suceder, sí. Pero digo, estas preocupaciones estuvieron muy presentes en el encuentro en Corrientes, y además porque de algún modo son parte de las referencias históricas del feminismo en Argentina, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Permanentemente se las invoca, se las nombra, se las tiene de ejemplo, ¿no? Se hablaba de eso, de esa figura de tomarse de la mano y caminar, ¿no? Ujú. Como modo de resistencia. Después la otra cuestión es que por supuesto que está clarísimo para el feminismo que Milei no se eligió como enemigas a las mujeres y diversidades desde el momento previo incluso a ser presidente, en plena campaña. Desde que nació, yo diría. Eh, no, bueno, no me consta, pero podemos imaginar que sí. Y frente a eso, el feminismo también tiene una definición muy clara del gobierno de Milei y lo calificamos de fascista. No hay discusiones teóricas ahí, terminológicas, lingüísticas. No hay dudas para el feminismo que lo que estamos viviendo es un gobierno fascista y que lo vamos a Totalmente. enfrentar. Lo venimos enfrentando y lo vamos a seguir enfrentando, ¿no? Así que bueno, esas son las definiciones, el tenor de las definiciones del encuentro plurinacional. Y la potencia, ¿no? Bueno, los cantitos, eh, la celebración, porque también se vive como una celebración, Claro, ¿no? La verdad que claro. fueron como 4 días de un paréntesis, de estar en otro planeta, casi te diría, Qué genial. sí, que te revitaliza, te llena de energía y te permite recuperar esa convicción que no es solo intelectual, es también física y Sensible. sensible, claro, de que la vamos a dar vuelta. O sea, yo me vine como con esa eh, Certeza. certeza, claro, porque no es creencia, es una convicción. Va a pasar, Claro, claro. Va a pasar porque vamos a hacer que pase. exactamente, se va a Claro. caer y vamos a vencer, como cantábamos ahí en las calles. Ahí estamos. Ahí cerró la nota. Ahí está. Bueno, hasta el jueves que viene, venceremos. El jueves. Un Un fuerte abrazo. abrazo. Nos veremos, por Chao, supuesto. chao. Chao, Chao. chao. Nosotros nos vamos a, creo que una tanda, me parece. Veamos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que